Muy buenos días, interesado en el bienestar y en tu propio bienestar. Hoy vamos a tocar un tema que habéis solicitado varios de vosotros. ¿Cuáles son los beneficios de una terapia holística? A mí me gustaría, lo primero, explicar qué es eso de una terapia holística, porque hay muchas personas que no han oído nunca ese concepto. Holístico o integral es un concepto derivado de la Grecia clásica, holos, totalidad, y holístico es el concepto que acuñaron los griegos clásicos para definir algo que a mí me parece muy importante. Ellos consideraban que el ser humano es una unidad indivisa e indivisible de cuerpo, mente y espíritu. Es decir, ellos consideraban que el ser humano es una unidad en la que no hay separación cuerpo, mente, espíritu, porque es todo la misma cosa. Yo algunas veces pongo un ejemplo, y es que yo tengo una mano y la mano tiene la palma y el dorso, pero eso no es real, eso es funcional, esos son nombres que le he dado, porque yo no he visto ninguna palma por ahí andando sola, ni ningún dorso. Y si yo intentara separar la palma del dorso, lo que haría sería destruir la mano. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ese concepto, que no es una terapia holística, es un concepto que podemos aplicar en cualquier tipo de terapia? Quiero decir, considerar como mínimo la unión del cuerpo y la mente, el proceso psicosomático, que de eso sí que habéis oído hablar prácticamente todos. Psicosomático quiere decir mente-cuerpo, o somatopsíquico, cuerpo-mente. Esa unidad para nosotros, para nuestro trabajo, es fundamental. Nosotros estamos haciendo técnicas corporales, por ejemplo, relajación, pero siempre tenemos en cuenta la mente. Estamos haciendo trabajo con la mente, el pensamiento y la emoción, pero siempre tenemos en cuenta el cuerpo a través del cual se manifiestan los pensamientos y las emociones. Es decir, nosotros planteamos que nuestro concepto es holístico y que nos basamos en ese concepto holístico, que yo suelo explicar en las primeras sesiones a nivel individual, incluso en los grupos. Suelo explicar este concepto porque es muy importante. Entonces, ¿qué beneficios hay? Pues es que hay una ley también derivada de la Grecia clásica, parece ser que fue Aristóteles el que lo definió en primer lugar, que dice que el todo es más que la suma de sus partes. Es decir, en matemáticas 2 más 2 son 4. En biología 2 más 2 nunca se sabe cuánto pueden ser. El todo es más que la suma de sus partes a todos los niveles. No es lo mismo poner una lata de gasolina encima de un motor de un coche, y entonces están juntos, están sumados, que meter la gasolina dentro del coche. Y entonces se forma una unidad que tiene un movimiento propio. El todo es más que la suma de sus partes es algo muy importante. De ahí deriva los beneficios de las terapias holísticas. Es decir, hay funciones en el ser humano que no están ni en el cuerpo ni en la mente, sino que están en la unión cuerpo-mente. Eso se puede entender si nos fijamos, por ejemplo, en el cuerpo. El cuerpo está constituido por órganos, pero el cuerpo tiene unas funciones que no tienen los órganos. Quiero decir, si yo cojo un cerebro y lo pongo aquí encima de la mesa, ese cerebro no piensa nada. Para que ese cerebro pueda pensar, tiene que estar conectado con unos pulmones, con un corazón, con un hígado, con un resto de órganos, porque el todo es más que la suma de sus partes. Los órganos de un cuerpo son menos que el cuerpo entero. Ese es el concepto holístico. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Casi todas. Considerar que el ser humano tiene un cuerpo y una mente como separados es una ruptura que merma las potencialidades.
Eso es algo que, desgraciadamente, nuestros sistemas sanitarios hemos hecho los médicos occidentales, romper la unidad, sobre todo la unidad psicosomática. Cuando aprendemos a trabajar desde esa unidad, nos damos cuenta de que las potencialidades del ser humano son mucho mayores que las que tiene el cuerpo, y el cuerpo se lo hemos entregado a los médicos organicistas, mucho mayores que los que la tiene la mente, y la mente se la hemos entregado para su cuidado a los psicólogos y psiquiatras. Pero el cuerpo-mente tiene unas funciones psicosomáticas muy poderosas. En relajación, por ejemplo, nosotros planteamos en el entrenamiento en relajación creativa, planteamos un concepto que es algo divergente a lo que hemos oído. Todos hemos oído hablar de las enfermedades psicosomáticas, los trastornos que aparecen en el cuerpo pero que tienen su origen en la mente. Bueno, nosotros empezamos a hablar hace ya muchos años de otro concepto complementario, que es el de salud psicosomática. Es decir, yo haciendo cosas con mi pensamiento, por ejemplo, imaginando determinadas estructuras propias de la estrategia de relajación creativa, produzco cambios que se pueden verificar en el funcionamiento del cuerpo. Es decir, puedo mejorar la función del cuerpo imaginando un estado de bienestar a nivel mental. Hay una frase que acuñó un farmacéutico francés, el doctor Coué, Émile Coué, hablaba del concepto de psicoplasia. Decía que todo pensamiento tiende a transformarse en acto. Entonces, ¿qué ventajas tiene el abordaje holístico? Pues que si con mis pensamientos puedo producir cambios en el cuerpo, puedo producir salud psicosomática. Es decir, en nuestra psicoterapia, en la terapia de los herreros, lo que hacemos es un enfoque holístico para intentar llegar antes a ese proceso de salud psicosomática, salud cuerpo-mente. Bueno, esta es mi opinión sobre el concepto holístico, que creo que es importante tenerlo en cuenta. Así que nada más que recordarte que tienes el acceso debajo de este vídeo a 5 vídeos gratuitos, totalmente gratuitos, en los que intento exponer los principios en los que se basa toda nuestra metodología, a la que llamamos guía hacia el bienestar. Así que muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Que te vaya muy bien.